Bueno, una vez ya lista la carrocería, me dispongo a aplicar lo que son las piezas que faltan, el portón por dentro y por fuera, lo que son las puertas, ¿vale? No tiene ningún misterio, como os he comentado, lo único que hay que procurar es de tener la pistola. En esta ocasión he elegido la Wacom, voy a elegir la Wacom porque superficie así, creo que va a ser la pistola que voy a pintar más rápido, más veloz y creo que me va a quedar muchísimo más estirado lo que es la base y capa. Con esta pistola sabéis que voy siempre probando una pistola, otra pistola, otra pistola para tener criterio. Es muy importante probar pistolas, saber qué es lo que hay en el mercado para después poder opinar. Entonces, bajo mi criterio y después de haber pintado ayer, haber hecho con lo que sería la de Bilby, la de V1 con 1.3, hoy me dispongo a hacerlo con la Wacom 1.2 y podré ver si estoy en lo cierto que esta pistola me va a aportar algo distinto que la otra. Cuando pinta, pues ve que tiene unas necesidades o ve que le podía haber ido mejor en ciertos momentos o haber sido más rápido la pintada. Esta pistola he pintado muchísimo más rápido, me ha roto muy bien lo que es la gota de pintura. Aquí lo podéis ver, lo fino y estiradito que está. Ya visteis cuando hice lo que fue el lateral de la Volkswagen, de la Multivan, lo fino y lo sedoso que me quedó la pintura. Aquí lo tenéis, lo que es la base bicapa, como está, ahí ya va secando un poquito. Hoy me encuentro con una temperatura 22-23 grados y hoy la humedad está a un 65%, ¿vale? Hoy es uno de los días menos húmedos que vengo pintando desde que hago vídeos. Vamos a ver cómo se comporta el barniz. Vamos a repetir con la Wacom y nada, voy a pintar a 2,5 kilos de presión, ¿vale? Voy a empezar a 2,5 kilos y después voy a ir viendo. Me decís muchas veces, ¿por qué no quitas el manómetro? ¿Por qué no quitas el reloj de la pistola que está hecho para quitarse? Porque la pistola no me pinta constantemente a 2,5 kilos o a 2 kilos. Tiene pequeñas bajadas, ¿vale? Entonces, cuando yo noto que baja un poco, la tengo que volver a regular. No puedo hacer una tirada, empezar a pintar, vamos a poner a 2 kilos de presión, empezar a un ritmo y acabar a 1,8 kg, 1,6 kg, lo que es el barniz. Nos quedaría una cáscara de naranja. Entonces, para lograr el máximo estirado, siempre tenemos que llevar la presión que veamos adecuada. No puede ser que empecemos con una presión y acabemos por otra. Lo que es la primera mano de barniz, ahora le voy a dar la segunda. Ok, y veis cómo está quedando esto. Es una locura, tío. Wow, wow. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Ahora le voy a dar lo que es a las piezas, le voy a dar una mano doble, ¿ok? O sea, le voy a dar una mano así y otra mano así, un poquito más rápida, lo vais a ver en el vídeo. Es como yo hago las partes planas. En esta ocasión he puesto 2,5 kilos de presión, también me lo exigía la pistola. Yo cuando pinto me adapto, como he comentado siempre, a la zona que voy a pintar y al momento que voy a pintar, bien sea temperatura, bien sea humedad. No significa que yo diga 2 kilos y siempre pinta 2 kilos. Cuando yo me he puesto a pintar esto, a gatillar, he sentido que me hacía falta 2,5 kilos. Necesitaba más rotura. No sé si hacer un negro y tener los focos nuevos, veo muchísimo mejor ciertas cosas y ya quiero dejar la laca acabada y no dejar que trabaje. Bueno, gente, estamos ya aquí. Ya ha secado esto. Ya podéis ver cómo ha quedado.
ya lo tenemos en la calle. Ahí está. Perfectamente. Next Level. Increíble. Increíble. El cactus ahí. El edificio al lado. Y bueno, un poco más que deciros. Igualmente, dentro de unos días vendrá el coche y lo volveremos a ver cómo brilla la laca y en el estado que está. Así es que ya sabéis, si os gusta el vídeo, queréis más contenido como este, darle al like. Adiós.